¿qué tal? Bienvenidos una vez más a la magia del tejido. Mi nombre es Laura y en esta ocasión te vamos a enseñar a hacer estas bonitas bailarinas bicolor que son elásticas y que no tienen ninguna costura, son con agujas circulares. Tienen doble vista y puedes combinar los colores que tú quieras. Están hechas en punto elástico para que ajusten muy bien. Entonces, ¡comenzamos! Para hacer la bailarina vamos a ocupar 2 estambres del color que más te guste y también del grosor que tú quieras ocupar. Yo voy a ocupar estos que son para agujas del número 5, pero los voy a tejer con agujas del número 4 porque voy a hacer un punto elástico. Entonces siempre se debe de tejer con un número menos. Un gancho del número 3 para hacer cintillo, una aguja de canevas, clips o separadores de puntos y tijeras o deshebrador. Para hacer esta bailarina bicolor yo voy a elegir 2 colores diferentes, el blanco y el rosa. El blanco va a ser para los extremos y el rosa para el vivo del centro. La cabeza que medí tiene una circunferencia de 57 centímetros, pero lo que vamos a hacer es restarle 10 centímetros porque el estambre estira y vamos a tejer la bailarina en un punto elástico. Pero ¿cómo voy a saber cuántos puntos voy a necesitar o cuántos puntos voy a montar para esos 47 centímetros? Para eso vamos a hacer una muestra para poder calcularlo. Para realizar la muestra vamos a ocupar el estambre y las agujas que vamos a ocupar para tejer la bailarina. También vamos a realizar la puntada que se va a tejer en la misma. En este caso yo voy a tejer resorte sencillo y bueno, así se va a realizar nuestra muestra. Yo monté 23 puntos, para una muestra puedes tejer de 20 a 25 puntos. No se necesitan muchos, solo los necesarios para que se puedan calcular cuántos puntos hay que montar para 47 centímetros. Entonces vamos a empezar. Si tienes dudas de cómo puedes montar los puntos o cómo se hace el resorte sencillo, te vamos a dejar en la parte superior del video un link para que vayas a nuestros tutoriales. Vamos a empezar. Vamos a tejer aproximadamente 10 vueltas, no necesitamos más y tomaremos en cuenta todas las medidas que hemos trabajado hasta ahorita. El primer punto se pasa y el último siempre se teje en revés. Unos momentos después. Ya terminé las 10 vueltas, como puedes ver se ve claramente la puntada de resorte sencillo. Ahora lo que vamos a hacer es cerrarla para poder calcular los puntos. Entonces la vamos a cerrar como siempre, vamos a ir tejiendo 2 puntos juntos y luego vamos a regresar ese punto. Y terminando de cerrar todos nuestros puntitos, nos quedó el de siempre. Vamos a volver a meter nuestra hebra para terminar y poder cortar. Metemos, jalamos y cortamos con tijeras o deshebrador. No es necesario dejar una hebra muy grande porque solo es una muestra. Acomodamos bien y ahora vamos a medirla. La vamos a medir justo por el centro. Vamos a recordar que son 23 puntitos. Entonces vamos con nuestra cinta métrica, vamos a medirlo. Acomodamos y
colocamos por aquí, vamos a medir. Colocamos y medimos, son 10.3 centímetros. Nuestra muestra nos hizo darnos cuenta que 10.3 centímetros equivalen a 23 puntos y queremos saber cuántos puntos tenemos que montar para 47 centímetros. Esa es nuestra gran pregunta. Vamos a multiplicar 47 por 23 y el resultado dividirlo entre 10.3 centímetros. Vamos a notar que la información se tiene que colocar en orden, los centímetros con los centímetros y los puntos con los puntos. Entonces vamos a realizar las operaciones paso por paso. Primero, 47 por 23, eso nos da 1081 y después 1081 entre 10.3, eso nos da 104.95, quiere decir que tenemos que montar 105 puntos. Ya monté mis 105 puntos, cada marca son 10 puntos, vamos a ver, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y los otros son 2, 4, 5 puntos, son 105 puntos. Yo los monté en agujas rectas del mismo número porque son bastantes puntos y las agujas circulares tienen solo este pequeño espacio para montar. Si son pocos puntos, pues sí los puedes montar directamente en las circulares, pero si no, te sugiero que te apoyes de las agujas rectas, como en este caso. Como les mencioné, vamos a pasar todo nuestro tejido de las agujas rectas a las circulares, tejiendo la primera vuelta. Vamos a tejerlo, yo estoy utilizando, como les dije, las agujas del número 4, un número más pequeño que requiere el estambre, para que el resorte se compacte, se haga adecuado. Y conforme vamos a ir tejiendo, vamos a ir quitando también nuestros clips que nos ayudaron a contar los puntos. Entonces vamos a empezar con nuestro punto elástico sencillo. Sabemos que va un derecho y un revés. Recuerden que este tip de que se tejan con las agujas de un número menor al que pide el estambre es solo para puntadas elásticas. Vamos a ir quitando los clips y a tejer así toda nuestra vuelta. Antes de continuar, te invitamos a que te suscribas en el recuadro rojo. Si le das clic, automáticamente estarás suscrito y si activas la campanita con todas las notificaciones, te llegará justo al momento cuando ya subimos un video nuevo. Bueno, para terminarlas de pasar, vamos a tejer. El último que tengo es un punto derecho. Vamos a tejer entonces un punto revés. Luego un derecho y el último, como siempre, va a ser un revés. Con mucho cuidado, aquí se atoró un poco. Bueno, sigamos con, es un revés. Es el último punto que vamos a tejer como un revés. Ahora, para cerrarlo, ya lo tenemos todo en nuestras agujas circulares. Son muy flexibles y el cable que tiene nos va a ayudar a acomodar para que se cierre toda nuestra bailarina. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, como les comenté, el cable flexible nos va a ayudar a que se pueda ir acomodando nuestro tejido sin que le afecte. Podemos ir sacando y metiendo el cable como se requiera. Solo es cuestión de un poco de paciencia al inicio, porque después va a ser muy fácil poder movernos en el tejido. Entonces podemos ir sacándolo donde lo necesitemos. Cuando es una circunferencia muy pequeña, no importa porque lo va a mantener. Entonces lo que vamos a hacer ahora es seguir tejiendo para unir esta pieza.
Nuestro último punto fue un revés y ahora vamos a tejer un derecho. Es el primero que vamos a tejer en derecho, ajustamos. El siguiente punto que vamos a tejer es un derecho, pero vamos a ver que nos queda aquí un pequeño espacio. Este pequeño espacio se va a cerrar cuando ocultemos la hebra que tenemos de nuestro inicio para que tenga un buen terminado. Entonces ya tejí el primero, este fue un derecho y vamos a continuar con derecho porque así iniciamos nuestra vuelta. Entonces es un derecho y luego ya es un revés. A partir de aquí vamos a seguir tejiendo lo que el tejido nos pida porque es un punto de resorte sencillo o elástico sencillo. Bueno, ya los últimos puntos es un derecho, un revés y el que sigue ya es el derecho. Aquí justo estamos terminando la vuelta y posteriormente es el otro derecho. Tenemos dos derechos juntos porque son 105 puntos. Y luego un revés y el derecho. Así ya se va a ver toda nuestra vueltita. Vamos a empezar de hecho con la segunda. Como ya les había mencionado, este espacio donde se inician las vueltas los vamos a ocultar después con la hebra. Te sugiero que coloques un clip para que vayas contando tus vueltas. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer 3 centímetros aproximadamente. Yo voy a hacer esta bailarina de 3, 3 y 3. 3 de blanco, 3 de rosa y 3 de blanco nuevamente. Algunos centímetros más tarde. Estoy por terminar esta vuelta, ya me faltan pocos puntos, pero ya son los 3 centímetros que se deben de tejer. Entonces vamos a continuar con estos puntos, no sin antes, como les había comentado, colocar un pequeño clip para que nos diga en qué momento ya terminamos las vueltas completas. Esto nos va a ser de ayuda porque conforme vaya creciendo nuestro tejido, pues podemos perdernos y el clip nos va a ayudar a mantener la orientación de cuántas vueltas vamos y después ya mediremos, pero las vueltas serán completas. Entonces continuemos. Ya terminé toda la vuelta y ahora a partir del inicio nuevamente de la vuelta vamos a integrar el color rosa. Se va a amarrar del último puntito que tenemos, que en este caso es este que está aquí. Entonces de ahí lo vamos a amarrar. Vamos a tomar nuestra hebrita y con nuestro gancho de 3 milímetros vamos a pasarlo y vamos a hacer un pequeño nudito, solo un pequeño nudito que nos va a permitir seguir tejiendo. Entonces colocamos el nudo, amarramos bien y vamos a tomar el estambre rosa ahora en lugar del estambre blanco. Nuevamente acomodamos nuestras agujas, el cable flexible de las agujas y vamos a tomar ahora de este estambre para continuar nuestra vueltita.
mientras tejemos nuestra primera vuelta en color rosa, vamos a enviar los saludos. Un saludo a Gap4A por sus comentarios, Psicologiana, también para Lu Alvarado, Gamer91 tampoco puede faltar, muchísimas gracias. En tu cocina con Tania, muchísimas gracias Tania. Sonia G, Yok Ax, también a Samantha L, quiero aprender psicología. Muchísimas gracias por seguir comentando. Tigot de la Oz, Señor Lobo Gamers y Wix y Arenita. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Como se ve que la tribu está presente. Vamos a seguir con nuestra primera vuelta en color rosa. Poco a poco vas a ir viendo cómo cambia el tejido de color. Esta técnica no solo la puedes hacer o la puedes utilizar para una bailarina bicolor, sino para una bailarina de los colores que tú te puedas imaginar. Por lo pronto así se ve de la parte de atrás de los primeros puntitos en color rosa, pero no te preocupes que en el terminado le vamos a dar ese toque reversible, es decir que va a tener doble vista. También vamos a seguir con estos 3 centímetros en color rosa y luego vamos a regresar al color blanco. Pero ¿qué crees? Esto va a ser el próximo video. Por lo pronto te dejo una lista de reproducción donde vas a encontrar puntadas básicas para principiantes paso a paso. Nuestro último video de moñitos, y ahí vas a poder encontrar moñitos como accesorios de cabello, ya sean pinza, broche o en una liga. Y si quieres suscribirte nos ayudaría mucho en el logo del canal. ¡Nos vemos!